nombre es Tania Div. Yo estudié biología en la Universidad de Valparaíso y luego trabajé un año en la universidad como asistente de investigación en un laboratorio. Y ahí como que me di cuenta que esa área era bastante interesante, en la que trabajaba mi jefe en ese entonces. Y luego mi jefe se volvió mi tutor de tesis porque decidí estudiar el doctorado en neurociencia. Ya estoy en mi último año y el tema de las enfermedades psiquiátricas a mí siempre me ha llamado la atención. Primero que todo porque yo siempre he querido estudiar psicología, lo cual haré después de finalizar mi doctorado. Y también en mi doctorado trabajo un poco como con el origen de las enfermedades psiquiátricas o qué podrían causar en el cerebro. Pero entonces, bueno, mi presentación es nombrada Enfermedades psiquiátricas, una mirada desde la historia y la actualidad. Entonces, empecemos con lo primero. ¿Cómo se puede definir una enfermedad psiquiátrica? Básicamente, es una enfermedad o son enfermedades que se manifiestan como alteraciones en los procesos de razonamiento, del comportamiento, del control de las emociones, por ejemplo, y la facultad de percibir o reconocer la realidad. Entonces aquí yo les coloqué algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos a la esquizofrenia, que es una enfermedad que se caracteriza por la separación de la realidad, las alucinaciones y problemas como del tipo social. O sea, tienen problemas para generar interacciones con otras personas. Tenemos acá un ejemplo de la depresión mayor, que como lo dice la palabra, es básicamente como una depresión persistente en el tiempo y también presentan una incapacidad de sentir placer. Todas las actividades que inicialmente eran placenteras se vuelven de ahí eh, nada placenteras y no tienen ni siquiera energía para poder realizar dichas actividades. También aquí puse los trastornos como de personalidad, que básicamente es una separación de la realidad, el descontrol de las emociones y una incapacidad grande, igual que en la esquizofrenia, de generar relaciones sociales estables. Y el último ejemplo es el trastorno obsesivo compulsivo, que tiene la característica de que estos pacientes poseen varios pensamientos intrusivos, repetitivos, los cuales son consideradas obsesiones, y luego para ellos poder como disminuir la ansiedad que provoca este pensamiento constante, generan las compulsiones. Lo malo de estas compulsiones es que generan un alivio, sí, pero es un alivio a corto plazo. Entonces ahí vuelven en el ciclo vicioso de la enfermedad, de la obsesión a la compulsión. Entonces, empecemos hablando un poco así del origen de las enfermedades psiquiátricas y cómo se veían estas en la antigüedad. Entonces nos vamos a remontar al Renacimiento, que es aproximadamente entre el siglo XIV y XVI, en donde en este caso las enfermedades psiquiátricas eran vistas principalmente como posesiones demoníacas. Lo más característico de esta época, todos lo conocen, la quema de brujas. Esta era considerada, básicamente las mujeres que eran brujas, eran enfermas mentales, supuestamente. Y a ellas las quemaban inmediatamente. Esta como percepción de la quema de brujas cambió y terminó gracias a un ocultista, o sea, él se dedicaba al estudio de los demonios y de como más oscuros en las religiones. Él era holandés y se llamaba Johan Weyer. Él escribió varios libros, pero uno de sus más importantes libros fue que él describió a estas mujeres que eran consideradas brujas como mentalmente enfermas. Y aquí fue como una de las primeras veces que en la historia se denomina así el término de enfermedad mental o enfermo mental. Sí, hoy en día esta palabra suena un poco brutal. Se usa persona con enfermedad psiquiátrica o persona que padece tanto, pero en este entonces era el enfermo mental. En esta época, no, como recién estaba empezando el tema de las enfermedades psiquiátricas, no habían demasiadas enfermedades o no estaban descritas como hoy en día. Entonces, en este caso, ellos consideraban dos categorías de enfermedades psiquiátricas, el idiota y el lunático. El idiota era básicamente una persona que no era ni un peligro para sí mismo ni para el resto de la comunidad. Por ende, era aceptado dentro de todas las personas y era cuidado por sus familias y por la misma comunidad. Podía vivir su vida normalmente con sus dificultades, seas cual sean las que tenía. Porque en ese entonces no podemos saber bien qué enfermedad psiquiátrica era.
Pero lo malo y lo terrible ocurría para las personas que eran consideradas lunáticas. Estas personas, a diferencia del idiota, eran consideradas peligros para sí mismas y para la comunidad. Y en ese entonces, como recién era nuevo el tema de las enfermedades psiquiátricas y básicamente daba miedo, estas personas eran encerradas en prisiones o asilos y abandonados ahí el resto de sus vidas. Estas personas nunca pudieron como acceder a un tratamiento real. Básicamente eran alejados de la sociedad, de sus familias, de sus amigos. Bastante duro, la verdad. Todo esto cambió cuando llegó la Revolución Industrial en el año 1760 aproximadamente, en donde todas estas personas que eran mantenidas encerradas en prisiones o asilos, ya no estaban encerradas en esos lugares, sino que empezó la creación de diversos manicomios alrededor de todo el mundo. Entonces estas personas, en vez de estar encerradas para siempre sin ningún tratamiento, eran entonces trasladadas a manicomios. El problema de los manicomios en ese entonces es que los tratamientos, entre comillas, no eran muy humanos, que digamos. De hecho, estos pacientes sufrían bastante en esos tiempos. Por ejemplo, una de estas técnicas o tratamientos que usaban era la trepanación. De hecho, esta técnica es muy, muy antigua. De hecho, culturas antiguas de África y de América, por ejemplo, los aztecas, utilizaban esta técnica. ¿En qué consistía? Perforaban el cráneo para así generar orificios, obvio, y de ahí permitir que los demonios o los males salieran del cuerpo. Sí, de repente uno podía ver en la vida gente con orificios en la cabeza. Y de hecho aquí puse unos ejemplos de unos cráneos que luego de haber fallecido se pueden observar los grandes hoyos que presentaban. Además de la trepanación, usaban otros métodos en los manicomios, como simplemente golpear a los pacientes hasta que quedaran inconscientes, o también causarles o inducirles el vómito para que también eliminaran todos los males. Tratamientos que no eran muy efectivos, la verdad. Esto cambió un poco con el nacimiento de la psiquiatría, que es un área de la medicina que está enfocada principalmente en el tratamiento de estas enfermedades, las psiquiátricas. En este entonces, cuando nació la psiquiatría, que fue aproximadamente en el siglo XIX, a las personas con enfermedades se las consideraba alienistas. Básicamente eran un alien de sí mismos, estaban separados de su realidad, de su mente. Estas personas entonces pudieron, o sea, durante el inicio de la psiquiatría, empezaron a emplear otros tratamientos más efectivos según ellos para la época. Acá muestro algunos ejemplos donde tenemos la llamada ducha. Básicamente aquí mojaban de repente, de la nada, a los pacientes con chorros de agua helada. También, relacionado al agua, solían abandonar a sus pacientes en ríos helados para que pudieran así nadar hacia la orilla solos. Esto tenía sentido con lo que decía Descartes, que él pensaba que la mente y el cuerpo eran entidades separadas. Entonces, la persona que tenía un trastorno mental, su mente estaba encerrada en un cuerpo enfermo. Entonces, con estas terapias como de shock, porque básicamente es chocante que a uno lo mojen de la nada o que lo tiren a un río, se supone que con esas terapias de shock, el paciente era capaz de liberar su mente del cuerpo enfermo. Yo lo encuentro bastante brutal, la verdad. Y no va enfocado en la raíz del problema de la enfermedad, pero bueno, eso era en esa época. Otro método que utilizaban era esta silla que se llamaba la silla rotativa. Lo que hacía era sentar al paciente en la silla y esta permitía moverlo en distintos ángulos para que así su circulación sanguínea cambiara y eso supuestamente iba a calmar al paciente. No me convence mucho. Luego, como en el año más o menos 1800, salió una técnica que hasta hoy en día se usa, pero de manera más sofisticada, que es la terapia de electroshock o electroterapia. De hecho, esta es una de las primeras máquinas que se crearon para tratar a los pacientes. Básicamente aquí uno coloca voltajes bajos en el cerebro para cambiar un poco o hacer como un reinicio de las áreas cerebrales que están estimulando. Y luego, como en 1900, se creó esta técnica, la lobotomía, que fue
creada por un fisiólogo portugués, el cual de hecho ganó un Nobel en el 45 de la lobotomía, que esta consistía en ingresar un leucótomo, se llama este aparato, a través de la cavidad ocular o también generando orificios en el cráneo y después colocando el leucótomo adentro, y la idea era revolver el cerebro para cortar las conexiones que habían de las neuronas ahí. Claro, o sea, si le achunta al área cerebral que está afectada, podría ayudar, pero muchas veces muchos pacientes no recibieron ninguna mejora, de hecho a veces empeoraron, perdiendo habilidades como el reconocimiento de sí mismos, el habla y las emociones, por ejemplo. Entonces era una técnica bien como primitiva, encuentro yo, y brutal, porque sí, ayudaba a algunos pacientes, pero la mayoría no presentaba mejoras. Entonces, hasta ahora hemos visto algunas de las formas en que se trataban a los pacientes, pero el origen de estas enfermedades no era muy claro. Entonces, todo esto cambió cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, y voy a hablar de un evento específico que hizo como a los científicos cambiar la mentalidad de las enfermedades psiquiátricas. Voy a poner el ejemplo de la hambruna de Holanda. Esto ocurrió en septiembre del 44, en donde los holandeses, los ferroviarios holandeses, para poder boicotear a las tropas alemanas y impedir el paso de ellos a través de los países, paralizaron todas las vías, todas las como trenes de Holanda. Los nazis, en vez de sentirse afectados por eso, decidieron simplemente cortar el suministro de alimentos, causando así la falla de la huelga, o sea, no sirvió de absolutamente nada, y causó una tremenda hambruna en el país, porque cortaron el suministro de alimentos. Entonces, después de esta hambruna, aproximadamente murieron 20.000 personas de inanición. Entonces, acá hay ejemplos de la época que son bastante duros. Pero lo curioso fue que las madres que estaban embarazadas en este tiempo, que también sufrieron daños por la falta de alimento, sus hijos al nacer y al crecer presentaban enfermedades a lo largo de toda su vida, enfermedades graves, como por ejemplo obesidad, también habían, por ejemplo, diabetes, o también enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia. Entonces ahí la gente empezó a pensar, ¿qué estará ocurriendo con la descendencia? O sea, debe haber algo que ocurre, que es algo que se traspasa de la madre al hijo. Entonces aquí nace un área de la biología que a mí me gusta mucho, que es la epigenética. La epigenética es una rama de la genética, que es la ciencia que estudia los genes y la expresión. Entonces, la epigenética viene de la palabra epi, que es sobre, del griego, y genética, que es gen. Entonces, son modificaciones sobre los genes. Acá muestro entonces un esquema del cromosoma, y el cromosoma, al desenredarlo, vamos a obtener este DNA, que se encuentra enrollado en estas pelotitas, que son las histonas. Entonces, tenemos la secuencia del ADN intacta. Lo que cambia son estas modificaciones sobre el gen, que se llaman metilación o modificación de histonas, que básicamente es lo mismo. Entonces, existen estas modificaciones sobre los genes que al fecundar, por ejemplo, el óvulo, esta modificación se elimina. Pero lo curioso es que cuando el ser se empieza a crear, vuelven a aparecer. Entonces acá están relacionando el ambiente que vivió, por ejemplo, la madre, el padre, los abuelos, muy antiguos, nos afecta a nosotros. Entonces, básicamente, todas las vivencias que tuvieron nuestros antepasados eventualmente nos dan a nosotros una predisposición genética a ciertas enfermedades o también a ciertas características como la inteligencia. La belleza también se puede transmitir así, por ejemplo. Entonces, voy a mostrarles algunos ejemplos de enfermedades psiquiátricas que son conocidas, que tienen un gran factor genético, que tenemos tres tipos de enfermedades: de comportamientos compulsivos, como por ejemplo la anorexia o el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos del humor o psicóticos, la bipolaridad y la depresión mayor son enfermedades que tienen una gran carga genética, es decir, pueden ser transmitidas simplemente por los genes, y las del neurodesarrollo. Tenemos el trastorno del espectro autista y el trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Entonces, por ejemplo, al tener todos estos genes, uno podría quizás tener la enfermedad, pero no todo es genética.
De hecho, el estrés, que voy a hablar ahora de qué es uno de los factores principales gatillantes de estas enfermedades psiquiátricas. La primera persona que empezó a pensar y a como hacer una teoría sobre el estrés fue este caballero llamado Hans Selye, que era un fisiólogo y médico húngaro, el cual alrededor del 1926 empezó a desarrollar su teoría del estrés. Como él era médico, él atendía pacientes con diversas enfermedades, de resfríos hasta piernas quebradas, de todo. Y él empezó a notar de que existía como síntomas comunes entre todos estos pacientes, a pesar de que tuvieran enfermedades diferentes. Entonces, él decía que había algo, como una cosa, que lo llamó el estrés, el cual el cuerpo tenía que luchar contra eso para mantenerse vivo, para sobrevivir. Entonces, todos estos pacientes presentaban estos mismos síntomas, simplemente por el estrés de tener una enfermedad dolorosa, por ejemplo. Entonces acá muestro el esquema simple del estrés. Básicamente tenemos tres áreas cerebrales, o sea, dos áreas cerebrales y las glándulas suprarrenales. El hipotálamo crea la primera hormona, que es esta CRH. Esta llega a otra área cerebral, que es la pituitaria o hipófisis, y se libera otra hormona al torrente sanguíneo para luego alcanzar esta glándula suprarrenal que está encima de los riñones. Y ahí se crea esta hormona del estrés, que es la causante de muchos problemas, pero también de muchas cosas buenas. Les voy a mostrar un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el ejemplo del gato con el ratón. Acá tenemos la amenaza hacia el ratón, presenta el gato, que es su amenaza ahí inminente. El ratón en este caso puede hacer dos cosas. Una es que el ratón no presenta ninguna respuesta para sobrevivir, por ende muere. Y la otra es que sí presenta una respuesta que le permita sobrevivir, en donde él logra escapar y esconderse. Entonces, el estrés lo podemos definir como una respuesta fisiológica, como del cuerpo, frente a una amenaza, principalmente ambiental, en donde nos permite entonces generar una respuesta adaptativa, es decir, nos permite sobrevivir. Por ejemplo, yo acá me encuentro en una presentación, que es una situación estresante, pero logro hablar, logro comunicarme con ustedes, no me quedo en blanco, por ende no me someto al estrés, no estoy en este caso como el ratón que murió. Yo simplemente estoy acá, no escapando, pero estoy enfrentándome a la situación. Entonces podemos hablar de este estrés bueno, que es el euestrés, que se llama también lucha o escape. Entonces es el caso del ratón que sí pudo adaptarse. Y todo esto permite entonces sobrevivir. Entonces, para ello existen programas conductuales, como por ejemplo las pistas, o sea, las pistas ambientales. O sea, por ejemplo, si nos enfrentamos a un ladrón, vemos la pista visual de, ya, estoy en tal calle, puedo ver tal parte para escapar, y de ahí selecciono la respuesta adaptativa. O lucho con el ladrón, que yo creo que no lo haría, o escapar. Entonces ahí uno ve, ¿qué vía tomo? ¡Pum! Y uno escapa. Y sobrevive. Por eso tiene también, está relacionado con la atención y el aprendizaje. O sea, uno al exponerse al estrés bueno, uno va aprendiendo a cómo comportarse, cómo relacionarse, cómo enfrentar situaciones adversas, por ejemplo. Y acá un pequeño gráfico que básicamente explica un poco lo que ocurre en el cuerpo. Tenemos la respuesta fisiológica, que básicamente es cómo el cuerpo reacciona al estrés. Estamos en nuestro estado basal, de repente llega la amenaza, sube nuestra respuesta porque sube la hormona del estrés, pero después con el tiempo presentamos la recuperación. Volvemos a nuestro estado normal. Y esto es bastante bueno porque nos permite sobrevivir. Pero el problema es, ¿qué ocurre si es que esta amenaza es repetida en el tiempo? O sea, ocurre una y otra vez. Esto es conocido como el estrés malo o distrés. En este caso, el individuo es incapaz de adaptarse. No va a poder, de hecho, puede afectar su supervivencia. Y este tipo de estrés, que es crónico en el tiempo, repetidas veces, es un factor importante en la generación de enfermedades psiquiátricas. Aquí ocurre un concepto que es llamada la carga alostática. Sí, suena muy complicado, pero es básicamente la carga alostática es la capacidad del individuo de volver a su estado basal. En las personas que se someten a este estrés crónico y no son capaces de seguir adelante, no pueden tener la carga alostática bien. De hecho, se superan. Y básicamente no pueden entrar o
volver a su estado basal. Y aquí tenemos un ejemplo de la falta de adaptación. En rojo tenemos acá distintas como exposiciones al estrés. Todas las puntas son exposiciones al mismo estrés. En donde en rojo, alguien que es capaz de adaptarse igual, va a presentar una disminución en su respuesta fisiológica. Pero alguien que no, va a quedar en azul. Siempre va a tener la misma respuesta elevada durante todo el tiempo. Y puede ocurrir esta respuesta prolongada, donde el individuo va a mantenerse con estos niveles de hormona del estrés elevados, constantes en el tiempo, lo cual va a afectar órganos como el corazón, el sistema digestivo y también el cerebro. Este es un ejemplo de estrés crónico muy común para nosotros, que es el estrés social, que básicamente es también una respuesta fisiológica, pero específicamente frente a amenazas que son hechas por individuos de la misma especie, por la presencia o por las acciones de estos individuos. Entonces acá puse algunos ejemplos como la violencia intrafamiliar, lo cual puede ser muy perjudicial para el desarrollo correcto del niño. El bullying, que también es un caso muy común que se ve siempre en los colegios, por ejemplo, también es un caso de estrés social. El racismo también es una causa de estrés social, las guerras, porque son básicamente algo netamente humano, y también los problemas económicos. Entonces ya tenemos acá el estrés, cómo puede afectarnos de manera buena, como el estrés, euestrés, el bueno estrés, que nos permite sobrevivir, pero este estrés crónico puede ser medio perjudicial. De hecho, hay áreas cerebrales que están involucradas en distintos procesos que se encuentran afectadas por el estrés crónico y que también son dañadas en enfermedades psiquiátricas. Como el estrés gatilla una enfermedad psiquiátrica, está todo relacionado entre sí. Entonces acá puse el sistema límbico, que es un sistema que está encargado en la regulación emocional, la memoria y el aprendizaje. Y las áreas más importantes de este sistema es el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo. Mencioné anteriormente el hipotálamo, que es el encargado en generar toda la cadena para poder producir la hormona del estrés. Entonces, esta se va a ver alterada también con el estrés crónico. La amígdala es el área específica del cerebro que está encargada de la regulación emocional. Todas las emociones, todo lo más como visceral que sentimos, no sé, una rabia así de repente, todo eso está relacionado a la amígdala. De hecho, experimentos iniciales conocieron la amígdala debido al miedo. Ahí se codifica el miedo y notaron que pacientes que no poseían la amígdala no sentían miedo a absolutamente nada, nada. Entonces ahí dijeron, esta área cerebral es importante para el miedo, pero después se dieron cuenta que estaba relacionada a las emociones. Y el hipocampo, que es el área principal que está encargada del aprendizaje y la memoria. Todo lo que aprendemos tiene que pasar por el hipocampo sí o sí. Pero hay un área que es más importante que estas, que es básicamente el director de orquesta, que es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, como muestro aquí, se encuentra en la parte frontal de nuestra cabeza, del cerebro, y esta área está encargada principalmente en las funciones ejecutivas y la toma de decisiones. Las funciones ejecutivas son todas estas actividades o procesos mentales complejos que son necesarios para poder planificar, organizarse y finalmente llegar a una meta. Entonces, todas las como pensamientos y procesos que ocurren dentro de nosotros para alcanzar una meta es netamente corteza prefrontal. Y esta área se encuentra conectada con las otras áreas que les mostré. Entonces ahí se van pasando información, las áreas cerebrales entre sí, del contexto, de la emoción, de la toma de decisiones, y ahí está todo interconectado. Y acá puse un gráfico pequeño que explica básicamente todo lo que he dicho antes, que va a existir esta predisposición genética y las experiencias tempranas. Entonces tenemos la relación genes de nuestros antepasados y el ambiente que nos rodea. Y esto puede generar a veces el fenotipo vulnerable, que va a generar distintos problemas a nivel cerebral y corporal, lo que nos va a generar ser vulnerables al estrés y a eventos vitales. Entonces, para resumir, un trauma puede causar alteraciones biológicas dentro de nuestro cerebro y de nuestro organismo en general, y esto puede realizar cambios conductuales y emocionales en nosotros. Y acá ponen dos ejemplos de enfermedades posibles gatilladas por estrés, que es la depresión o los... Aquí les muestro unos ejemplos de enfermedades psiquiátricas
que son conocidas por ser gatilladas por estrés. Tenemos el estrés postraumático, claramente se llama estrés postraumático, entonces es una de las primeras enfermedades que se conocieron causadas por el estrés. La depresión mayor también puede ser causada por estrés. Claro, si uno tiene la predisposición genética, uno es más propenso a padecer la enfermedad que si no tuviéramos los genes. Los trastornos de ansiedad, como había mencionado anteriormente, los de personalidad también son netamente ambientales, o sea, si la persona estuviera creciendo como niño en un ambiente óptimo, ambiente amable, probablemente no desarrolle trastornos de personalidad, pero si se encuentra en un ambiente aversivo, sí. Los trastornos alimenticios también, existen varios, la anorexia, la bulimia, por restricción y por atracón, y el abuso de sustancias. Lo curioso es que estas enfermedades pueden estar todas juntas. Un paciente puede tener más de una enfermedad psiquiátrica juntas. Por ejemplo, es común que los trastornos alimenticios presenten también adicción a sustancias para así evitar el hambre, por ejemplo. Y sí, es bastante terrible y más difícil aún de como solucionar el problema. Y algo que quería agregar antes era que la corteza prefrontal es como el director de orquesta del cerebro, pero también es una de las áreas más sensibles al estrés crónico. Entonces, todas estas enfermedades psiquiátricas presentan un daño en la corteza prefrontal. De hecho, esta área cerebral se termina de desarrollar hasta los 25 o 30 años. Entonces, por eso, si es que el niño o el adolescente vive experiencias traumáticas, podría causar una enfermedad psiquiátrica a largo plazo. Pero ahí cabe agregar que existen dos tipos de personas. Las susceptibles, que sí van a someterse al estrés y van a después tener una enfermedad psiquiátrica. Pero también están los resilientes, que pueden vivir cualquier situación adversa y siguen adelante igual sin sufrir ninguna enfermedad. Es muy curioso, de hecho también esto ocurre en modelos animales. Entonces, para poder estudiar varias enfermedades del humano y las psiquiátricas, se usan modelos animales, ya que no es ético, no es considerado ético trabajar en humanos. Entonces, el área en la cual yo me dedico es la neurociencia, y acá también usamos modelos animales para estudiar el origen o cómo funcionan las enfermedades psiquiátricas. Existen diversos modelos, como por ejemplo los modelos de animales por inyección. Uno inyecta un fármaco en ciertas edades y luego uno estudia con el animal a edades más tardías para ver el efecto que tiene la enfermedad en distintas conductas. Por ejemplo, la esquizofrenia se puede estudiar así. También existen estudios de lesiones donde uno retira como un área cerebral y ve qué ocurre ahí. Existen modelos genéticos, como por ejemplo activar o desactivar un gen. Entonces ahí uno puede tener modelos, por ejemplo, del trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, en mi U hay un laboratorio que trabaja en eso. Y también existen los protocolos de estrés agudo, que es una vez, o crónico, que es repetidas veces, para también generar enfermedades como por ejemplo la depresión. La epilepsia se estudiaba generalmente retirando trozos de cerebro, por ejemplo. Entonces, un ejemplo de investigación es mi tesis, que me gusta bastante porque está relacionada a las enfermedades psiquiátricas, porque el fin que tengo yo en la vida es ayudar a las personas, por ahora de manera más indirecta, porque estoy en un laboratorio, pero luego cuando estudie psicología voy a poder interactuar con el paciente frente a frente. Pero mientras estoy en esto, lo que estudio básicamente es el estrés, o sea, el efecto del estrés crónico, en este caso social, sobre dos áreas cerebrales, que es la corteza prefrontal y el hipocampo, que se ve acá chiquitito. Estas dos áreas cerebrales tienen conexiones de neuronas entre ellos, por ende pueden comunicarse entre ellos. Y se sabe que estas dos áreas están involucradas en conductas sociales y en la cognición. Entonces yo quiero ver qué es lo que hace el estrés en esa comunicación y como el empleo de estas conductas sociales y cognitivas. Quiero ver si es que hay algún problema en la comunicación entre estas áreas. Quiero ver si los animales presentan conductas sociales distintas a ratones sanos y problemas cognitivos. Entonces, para ello, utilizo estos ratones negros a los cuales les voy a registrar la actividad cerebral, ya lo he hecho,
sea, acá nosotros en el laboratorio implementamos una forma para poder registrar áreas cerebrales simultáneas, donde aquí en chiquitito se pueden ver los electrodos, y finalmente el ratón queda de esta manera. Yo no puedo mostrar fotos originales de nosotros porque bioéticamente no es correcto. Entonces por eso les pongo un esquema. Y luego, para generar mi protocolo de estrés, someto estos ratones negros con ratones blancos. Cabe agregar que esto no es nada racista, simplemente son cepas distintas en donde el ratón blanco es bastante más grande que el negro, ¿ya? Una vez me criticaron eso en un artículo de difusión que hice. La cuestión es que el ratón negro se coloca en el compartimento donde vive el ratón blanco y se lo deja ahí durante 5 o 10 minutos y el ratón blanco le va a hacer bullying al ratón negro. Y luego se deja durante el resto del día separado por una placa transparente perforada para que haya contacto visual y olfativo entre ellos, pero no físico. Y este protocolo dura 10 días. ¿Por qué 10 días? Porque, como les dije anteriormente, la corteza prefrontal es muy sensible al estrés crónico. Y de hecho, bastan 10 días para generar daños en ella, tanto en roedores como en humanos. Y mis tests para estudiar las conductas sociales es este test de interacción social, que consta de 3 etapas. Se realiza en una caja de 40 centímetros por 40 centímetros, en donde en una de ellas voy a colocar una pequeña caja plástica transparente perforada en una de las paredes. Y aquí voy a encerrar durante un tiempo a un ratón blanco, como los agresivos. También voy a encerrar después, en la siguiente etapa, a un ratón negro, hermano, y luego la caja vacía. El ratón va a poder recorrer cada situación durante 2 minutos y medio y generalmente los ratones estresados van a preferir mantenerse en estos sectores amarillos, que son las esquinas, porque su interacción social se ve alterada. Y para la cognición utilicé el test que se llama Barnes Maze, que básicamente es un laberinto circular, blanco y elevado, lo cual es estresante para el ratón. Y uno de los orificios que rodea este laberinto posee un escape. Entonces, la idea de este test es que el ratón aprenda que existe un escape y aprenda a llegar a él, ya que el ambiente es estresante, lo único que quiere él es escabullirse y resguardarse. Entonces, acá lo rodeamos con pistas visuales. Esto está relacionado mucho a la generación de mapas. Nosotros también, por ejemplo, para ir a nuestros trabajos, tenemos clara la ruta que siempre vamos a tomar. Pero si llegan a haber, por ejemplo, construcciones en la ruta, vamos a ser capaces de decir, ah, pero puedo irme por tal camino y llegar al mismo lugar. Entonces ahí tenemos la formación del mapa. Los roedores hacen exactamente lo mismo. Lo interesante de esto es que mientras el animal haga estos tests, yo voy a registrar la actividad cerebral simultánea. Entonces ahí voy a poder ver si existen cambios cuando realiza cierta conducta en la actividad cerebral, porque estas áreas se van a comunicar todo el tiempo. Y aquí les muestro un ejemplo de cómo se ve el computador cuando registra la actividad cerebral. Estos cuadrados son los canales, o sea, cada uno es un electrodo. Estos no estaban muy bonitos, por eso los borré. Entonces acá tengo otros canales, de cada uno un electrodo, y se ve esta parte muy azul, que es básicamente el ruido, pero cuando se sobresalen estas líneas más largas, uno puede decir, acá hay una neurona. Entonces abrí este cuadro y lo tengo aquí en más grande. Y esta es una forma de neurona típica. Entonces acá capté una neurona con mi electrodo. Y luego, con los análisis, voy a ver si es que dispara más, o disparar significa que se activa más. Voy a ver si se activa más, no sé, frente a la interacción social. Voy a ver si es que esta activación quizás es menor cuando está estresado. Y ahí voy a poder sacar conclusiones a mitades del otro año. Bueno, y como para cerrar todo, la ciencia es muy importante para poder comprender las enfermedades psiquiátricas y ver cómo se tratan. Y hasta ahora tenemos tratamientos farmacológicos que pueden ser en conjunto de una terapia psicológica. El problema de esto es que el tratamiento farmacológico funciona solamente para el 50% o 60% aproximadamente de las personas con enfermedades psiquiátricas. Entonces hay un 40 o 50% de personas que no reacciona a ningún fármaco, que se encuentra ahí sin esperanza alguna de algún tratamiento que les funcione. Entonces por eso es necesario seguir estudiando en neurociencia para poder abarcar esas personas que no reaccionan al tratamiento.
Lo bueno es que a veces las terapias psicológicas pueden ayudar a estas personas, pero no siempre. Entonces, por eso hay que estudiar más para poder entender el cerebro enfermo. O sea, ni siquiera entendemos bien el cerebro sano. No podemos entender el cerebro enfermo. Entonces, hay que trabajar más y investigar un poco más para poder ayudar a estas personas que se encuentran acá sin esperanza de algún tratamiento que les funcione. Y finalmente, para cerrar, en el doctorado tenemos que tomar electivos cada semestre y yo siempre he tomado un electivo que es llamado Neuronews, porque son neuronoticias, en donde tenemos que elegir un artículo científico de nuestro interés y transcribirlo o escribirlo de una forma más simple y amena para todo tipo de público. Entonces acá uno elige sus artículos y lo redacta de una forma simple para que todos puedan leer. Y yo he publicado algunos que son de este tema, porque en verdad me apasiona mucho el tema de las enfermedades psiquiátricas. Entonces tengo el bullying como posible desencadenante de depresión, donde hablo de 3 artículos científicos que trabajan en roedores también, y han demostrado que los ratones que son sometidos a este estrés crónico presentan menos sociabilidad y presentan problemas cognitivos también. Y como también presentan síntomas parecidos a la depresión, no tienen ánimo de nada, lo placentero ya no es placentero, por ejemplo. También hice un artículo sobre la terapia del trastorno límite de personalidad, donde hay una terapia que ayuda a estas personas. Y lo curioso es que esta terapia, que se llama dialéctica conductual, no solo ayuda a estas personas con este trastorno, sino que se puede aplicar a distintas enfermedades como depresión, trastornos alimenticios, y logra también reducir el suicidio en adolescentes, que eso es muy importante porque de hecho es la causa de muerte número 1 de los jóvenes. Subió. Antes eran los accidentes de tránsito y de ahí el suicidio, pero ahora subió. Y el suicidio es la causa número 1 de muerte en jóvenes, de como entre 15 a 30 años. Y también hablé sobre, como estamos en pandemia, dije, oh, voy a estudiar un poco sobre las enfermedades psiquiátricas y el COVID, y podría ser perjudicial. De hecho, leí hartos artículos que los escribí aquí de manera simple, en donde las pacientes que ya poseían enfermedades psiquiátricas podían empeorar, y lo más peligroso es que personas sanas también podrían verse afectadas, especialmente del área de la salud, como estaban expuestos ahí en salvar personas, en ese estrés crónico constante, y las mujeres también son más vulnerables a poseer enfermedades psiquiátricas. Así que con eso quería cerrar, pueden buscarlos si quieren y leerlos. Y eso, muchas gracias a todos y por escucharme y por la invitación. Ese estigma que uno tiene de las enfermedades psiquiátricas, sí, puede afectar al paciente de manera negativa, pero lo bueno es que últimamente existe mucha visualización de las enfermedades psiquiátricas. La gente joven que las posee ya no tienen tanto miedo de conversarlo, y eso de hecho anima a muchas personas a aceptar lo que tienen y separarlo. No decir, no sé, por ejemplo, es un ejemplo, yo soy depresiva. No, en vez de decir eso uno dice, tengo depresión. Es como, tengo una pierna quebrada. Entonces yo creo que hasta ahora o sea, por ahora la cosa está cambiando un poco. De hecho, yo lo veo con gente de mi generación que ya no se ve tan mal visto y podría ser menos estresante hoy en día. De hecho, la terapia que nombré en mi artículo de difusión del diario El Mostrador se llama dialéctica conductual, y esa terapia permite al individuo a cambiar su forma de pensar y de cómo relacionarse con las personas. Y de hecho, una de las como habilidades clave es el mindfulness, que es un tipo de meditación que está relacionado a estar consciente del presente. Entonces, eso ayuda mucho a personas con trastornos de personalidad o depresivos a salir de ese estado negativo permanente simplemente meditando y dándose cuenta en el diario vivir del presente. Es una meditación muy buena, de hecho, porque se puede aplicar en cualquier caso. Uno no tiene que estar sentado tranquilo en su casa, no, lo puede aplicar siempre. Entonces, sí,
se usa en esa terapia específicamente. Por eso tiene tanto índice de efectividad en los pacientes. De hecho, los pacientes se retiran menos de esa terapia que de otras terapias psicológicas. Sí, o sea, de lo que yo conozco, sí tienen un gran impacto porque debido a todos los conocimientos que se van adquiriendo con el tiempo en todas las áreas de la biología, que acá nombró la molecular, la genética y la neurociencia, todo esto nos permite entender un poco más qué, qué somos, básicamente. Entonces, al entender un poco más cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los genes, las moléculas dentro de nosotros, sí uno puede como mantener ciertas terapias psiquiátricas o simplemente decir, no, esta ya no sirve mucho, es muy antigua y cambiarla a una más nueva. Pero sí, o sea, tiene un tremendo impacto porque sin la ciencia no se sabría nada de medicina. No lo sé porque no leo el futuro, pero yo soy como muy a favor de la terapia en sí, porque estando en neurociencia y estudiando en el pregrado y ahora en el doctorado me he dado cuenta que los fármacos no son la solución, porque como no se entiende muy bien el cerebro aún, los fármacos que existen son muy generales. Y claro, van a mejorar el área cerebral que está afectada, así como, no sé, aumentar la serotonina o aumentar la dopamina, pero también causan muchos efectos diferentes en todo el cuerpo, en otras áreas cerebrales. Entonces, a mí me encantaría que se reemplazara todo eso por terapias psicológicas, porque más encima no van a afectar el cuerpo. No sabemos muy bien los efectos a largo plazo de los medicamentos psiquiátricos que se usan hasta ahora. Pero sí tengo que admitir que al 50% de las personas que sí les funciona el tratamiento farmacológico deberían continuar con él porque los estabiliza bastante. Pero claro, ¿qué se hace con la otra gente que no reacciona? Yo sí, creo que la terapia ahí es fundamental. Las personas con trastorno bipolar se confunden un poco con los de trastornos de personalidad, pero lo clave en la persona que padece esta enfermedad es que presenta cambios de humor repentinos que pueden durar varios días. Esa es la diferencia principal con, por ejemplo, el trastorno límite de personalidad, que el cambio de la emoción es en el día es así. En cambio, en el bipolar puede estar eufórico por varios días y después, ¡pum!, depresión máxima. Otra característica clave es que si se encuentra esta enfermedad o si se detecta en la niñez, uno puede notar patrones de conducta bien característicos. Por ejemplo, los intentos de suicidio en personas bipolares durante el estado de hipomanía, que es el estado depresivo, es muy común. Entonces, no es muy común ver un niño que intente atentar contra su vida. Entonces ahí uno puede notar que ese niño no está bien. Entonces son como características muy como puntuales del trastorno bipolar. Yo creo que este tipo de muerte ha aumentado mucho en gente joven porque el mundo como está ahora es bastante estresante. O sea, inicialmente teníamos el bullying, así, bullying, bullying en el colegio eternamente. Pero después apareció la magnífica idea, siendo sarcástica, de las redes sociales. O sea, las redes sociales pueden ser muy buenas, podemos conocer gente de distintas partes, podemos entretenernos con los memes, pero después está esta característica muy, ¿cómo se dice? Superficial. Entonces está este estrés así superficial de ser perfecto, de tener lo mejor, de tener mucho dinero, de ser perfecto como físicamente y ya como que lo que hay adentro, lo que somos nosotros como que no importa mucho. Y esto para personas muy sensibles puede ser bastante chocante. Entonces como que la frustración extrema de no calzar o de, no sé, de no poder alcanzar esa perfección que ni siquiera nadie la puede alcanzar, de hecho está todo photoshopeado o se operan, no sé.
Entonces yo creo que por eso los jóvenes podrían como optar más por ese tipo de muerte. No por el hecho de morir, sino simplemente de apagar su cerebro y no pensar en nada. Es bien triste. Esa es como Mucha- la visión que tengo yo creo que es por sí, eso. sí, Las alucinaciones son una como síntoma clave de la esquizofrenia o esquizofrenia paranoide, depende. Y claro, con enfermedades psiquiátricas así de graves, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, al entregarle los fármacos al paciente o a una persona que pueda padecer algo similar, sí puede cambiar su personalidad porque quedan básicamente en un estado de como neutro, como dopado por tanto fármaco que ingresa a su cuerpo. Entonces sí, podría cambiar su personalidad y estar como neutro, como catatónico casi, por los fármacos. Es triste eso, pero si no, pueden atentar contra su vida, porque los esquizofrénicos también presentan, por ejemplo, grandes índices de suicidio. De hecho, hay estudios que indican que la microbiota, básicamente las bacterias que hay en nuestro sistema digestivo, también podrían estar relacionadas a enfermedades psiquiátricas o a enfermedades en general del cuerpo. Pero sí, o sea, el cerebro está muy conectado al sistema digestivo. O sea, por ejemplo, a mí por lo menos me pasa que cuando estoy nerviosa, todo va a la guata, siempre, todo. O sea, me dicen algo estresante y yo, la guata. Porque sí, está conectado así mm, muy fuertemente. Básicamente, sí, es como el segundo cerebro. Y las bacterias tienen un rol muy importante ahí también. Como que dependiendo del estado de nuestras bacterias, vamos a estar más sanos, más enfermos, y eso también podría afectar el cerebro. Pero sí, sí hay un equipo en la U, conjunto con la Católica, que estudian eso. Bueno, sí, yo sí encuentro que hay una relación muy grande. De hecho, sí, me encanta la ciencia así dura, precisa, metódica, pero yo soy una persona súper espiritual, o sea, desde chica veo cosas que gente no ve y cosas así, entonces siempre he tenido esa dualidad así como de lo metodológico, científico y lo más espiritual. Y yo encuentro que sí, sí va de la mano, porque, o sea, hay artículos científicos que demuestran que terapias psicológicas que incluyen la meditación son más efectivas que terapias que no la incluyen. También otro ejemplo, yo de hecho hice esa terapia y me cambió la forma de pensar de una manera tan abismal que yo no tenía idea que uno podía pensar así. Y no, yo lo apruebo completamente y de hecho me quiero especializar después como psicóloga en esa terapia porque encuentro que por ahí va, como se dice en chileno, por ahí va la micro. Así que sí, yo encuentro que por ahí va. Me encanta la mezcla de ambos mundos. Yo encuentro que sí. final, gracias. Sí, o sea, como mensaje final, bueno, quería agradecerlos a todos y por la instancia, porque en verdad lo pasé muy bien y la vez pasada que me invitaron también. Y bueno, quería decir que sí, es muy importante el estudio del cerebro en sí, pero para mí personalmente yo me sentiría mucho más a gusto y lo haré eventualmente, atender a las pacientes porque siento que la experiencia dolorosa que viví y cómo lo superé puede ser como inspirador para personas que se encuentran perdidas como una vez lo estuve yo. Así que como que me quedo con eso, de que quiero ayudar a las personas y darles como esperanza cuando yo también lo quise. Como que con eso quería cerrar todo.